Leemos Jueces capítulo 8, versículo 22 al 27. 22 dice así: Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: Gobierna tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo sobre nosotros, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: Yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros, Yahvé gobernará sobre vosotros. Luego Gedeón les dijo: Os haré una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos dijeron: Con gusto te los daremos, y tendieron el manto, y cada uno echó ahí los zarcillos de su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue 1,700 siclos de oro. Aparte de las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y aparte de los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod, y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó ahí por aquello, y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. Gedeón tuvo docenas de esposas y docenas de hijos. En el Medio Oriente, la casa donde viven juntas decenas de esposas se llaman harén. Un harén es una especie de aldea donde viven las esposas de un hombre. ¿Cómo podría Gedeón, honesto y que vivía frente a Dios, vivir tan vida sin el Espíritu Santo en la vida religiosa y en la vida privada? ¿Cómo podría vivir una vida así sin el Espíritu Santo? Este es el resultado de la codicia y la arrogancia humana. Nuestra vida puede ser hermosa y libre solo cuando estamos bajo el control de Dios. Cuando nos salimos de su control, cuando extendemos nuestros deseos sin el Espíritu Santo, no tenemos más remedio que afrontar la corrupción y destrucción del alma. Esto es lo que nos muestra la vida de Gedeón. Repetimos: ¿cómo podría vivir una vida así sin el Espíritu Santo? Este es el resultado de la codicia y la arrogancia humana. Nuestra vida puede ser hermosa y libre solo cuando estamos bajo el control de Dios. Cuando nos salimos de su control, cuando extendemos nuestros deseos sin el Espíritu Santo, no tenemos más remedio que enfrentar la corrupción y destrucción del alma. Echemos un vistazo más de cerca al texto. El primer tema es la filosofía política de Gedeón. Gedeón era un hombre con una clara filosofía política. La filosofía política es que solo Yahvé puede gobernar Israel. Una persona no debe gobernar Israel. El pueblo de Israel le pidió a Gedeón que se convirtiera en
en el ley de Israel, después de la victoria contra Madián. Pero Gedeón claramente rechazó esta solicitud. ¿Por qué? Porque el rey de Israel solo puede ser Yahvé. Leemos Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice así: y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobierna tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo sobre nosotros, pues nos has liberado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. Yahvé gobernará sobre vosotros. ¿Por qué el pueblo de Israel le pidió a Gedeón que se convirtiera en rey? Originalmente no había rey en Israel, pero Yahvé es el rey de Israel. La promesa de Dios era que si obedecían su palabra, Él los protegería para que ningún país a su alrededor pudiera superarlos. El problema era que no siempre podían vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando la gente vive, tiende a pecar. Si pecan, vienen los enemigos y la ansiedad. Teóricamente, siempre es seguro vivir una vida de acuerdo con Dios, pero esa es la teoría. En realidad, ¿cómo puede una persona no pecar y no ser arrogante en este mundo? Pensémoslo. Si solo obedecemos la palabra de Dios, se supone que Dios debe hacerse responsable de todo. Aún así, cuando la gente vive, no sabe lo que va a pasar. ¿Es seguro tener un poco de dinero en el banco? Es más seguro vivir según la voluntad de Dios, sin un céntimo. La gente quiere estabilidad. Repetimos, si solo obedecemos las palabras de Dios, se supone que Dios debe hacerse responsable de todo. Aún así, cuando la gente vive, no sabe lo que va a pasar. ¿Es seguro tener un poco de dinero en el banco? ¿O es más seguro vivir según la voluntad de Dios, sin un céntimo? La gente quiere estabilidad. Si hubiera un rey, lo primero que haría sería elegir soldados. Y así sería fácil prepararse para una invasión enemiga o una guerra. Pero como no había rey en Israel, cuando el enemigo invadía, había que empezar todo de cero. La razón por la cual el pueblo de Israel le pidió a Gedeón que fuera el rey fue porque estaban ansiosos de vivir solo mirando a Dios. Este es también nuestro problema. Una vida confiada a Dios se caracteriza por ser impredecible. Una vida confiada a Dios se caracteriza por ser impredecible. Por eso el pueblo de Israel pidió a Gedeón que fuera rey. No saben cuándo ni qué sucederá, pero están ansiosos de confiar solo en Dios. Quieren una política predecible, pero la respuesta de Gedeón fue una clara negativa.
Leemos Jueces capítulo 8, versículo 24. Dice así: luego Gedeón les dijo: os haré una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. En ese momento, Gedeón podría haberse convertido en rey cuando hubiese querido, pero se negó. El único rey de Israel es Yahvé. Esta era su filosofía política. Todo es obra de Dios. ¿Cuál es la filosofía política de hoy? ¿Por qué la gente participa en las elecciones parlamentarias? Muchas personas dicen que van porque tienen que hacerlo, pero de hecho, hay muchos casos en los que el país se arruina por culpa de la gente que la dirige. La política toman prestada la autoridad de Dios y quieren ordenar el mundo. En la Biblia, la política significa administrar o cuidar. No significa gobernar. La política es cuidar y ayudar a los débiles en lugar de Dios. Dice Romanos capítulo 13. Para que la política sea correcta, no debe haber razón para que los débiles pierdan la libertad injustamente. Y quienes atenten contra la propiedad ajena de manera poco ética deben ser castigados con fuerza. El peor tipo de política es aquella en la que los políticos se adineran. Los políticos se adineran. Los empresarios gozan de protección política. Dios juzga tal maldad. Yahvé puede hacer más que yo a través de otros, porque Dios obra a través de ellos. Todos los poderosos del mundo son representantes de Dios, pero hay muchas ocasiones en las que es mejor no tener gente así. Todos los poderosos del mundo son representantes de Dios, pero hay muchas ocasiones en las que es mejor no tener gente así. ¿Por qué tenemos a personas corruptas en posiciones de poder? Por el pecado que tenemos en nosotros. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Es la vida bajo el control de Dios una serie interminable de ansiedad? ¿Es la vida bajo el control de Dios una serie interminable de ansiedad? ¿Quiere Dios el pueblo de Israel viva para siempre sin rey? No. Dios estaba planeando darle un rey al pueblo de Israel. Moisés también dijo claramente que algún día habría un rey. Pero como en este momento están entrenando, Dios no les da un rey y no les da una vida estable. Dios nos pone ansiosos hoy y nos hace incapaces de predecir el futuro para entrenarnos. Pero la vida con Dios no siempre es ansiosa e impulsiva, porque Dios se preocupa por nuestro bienestar. Dios se preocupa por nuestro bienestar.
La vida inestable es entrenamiento a la vida solo mirando a Dios. Nuestra vida inestable ahora mismo es entrenamiento a la vida solo mirando a Dios. ¿Qué clase de filosofía política debemos tener los cristianos hoy? Martín Lutero defendió la teoría de los dos reinos. Dios ha dado dos reinos a este mundo. Uno es el reino del mundo y el otro es la iglesia. Así que el reino del mundo está gobernado por la espada, es decir, por la fuerza. Y la iglesia se rige por la palabra de Dios. Sin embargo, la teoría es que Dios los separó demasiado, provocando la caída de Alemania y de la iglesia alemana. Más tarde, la iglesia confesante alemana argumentó que la teoría de estos dos reinos condujo a Hitler. La iglesia confesante alemana argumentó que la teoría de estos dos reinos condujo a Hitler. La teoría de Lutero de los dos reinos fue una contramedida para proteger al país de la excesiva interferencia de la iglesia romana. Sin embargo, este resultó en una forma de nacionalismo y el silencio de la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia reformada? El papel de la iglesia reformada es restaurar la soberanía de Cristo en todas las áreas. Aunque los principios de la política mundial no pueden ser los mismos que los de la iglesia, cuando la política mundial va más allá del sentido común o de las normas morales, debe ser objeto de crítica. El gobierno mundial también tiene la responsabilidad de controlar las ideas malvadas o satánicas. La soberanía de Cristo debe estar presente en todas las áreas de la cultura, la sociedad, la economía y la política, etc. Repetimos. ¿Cuál es el papel de la iglesia reformada de hoy en día? El papel de la iglesia reformada es restaurar la soberanía de Cristo en todas las áreas. Aunque los principios de la política mundial no pueden ser los mismos de los que la iglesia, cuando la política mundial va más allá del sentido común o de las normas morales debe ser objeto de crítica. El gobierno mundial también tiene la responsabilidad de controlar las ideas malvadas y satánicas. La soberanía de Cristo debe estar presente en todas las áreas de la cultura, la sociedad y la economía y la política, etc. El segundo tema es el fracaso religioso de Gedeón. Si Gedeón se hubiese jubilado, habría continuado siendo un hombre de fe sin mancha. Sin embargo, no estaba satisfecho con su retiro. Por eso, recolectó zarcillos de su botín y confeccionó un efod.
Leemos Jueces capítulo 8, versículo del 24 al 27. 24 dice: Luego Gedeón les dijo: Os haré una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos dijeron: Con gusto te los daremos, y tendieron el manto, y cada uno echó ahí los zarcillos de su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue 1,700 siclos de oro, aparte de las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y aparte de los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó allí por aquello, y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. El pueblo de Israel se enriqueció expulsando el ejército de Madián, porque cientos de miles murieron y huyeron dejando todas sus posesiones. El pueblo de Israel pudo recuperar todo lo que había perdido durante 18 años. Esta es la manera de Dios. Leemos Éxodo capítulo 11, versículo 1, 3 y Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: Pues Yahvé había dicho a Moisés: Aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí. Y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque Yahvé había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Capítulo 12, versículo 35 y 36, dice así: Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos, y Yahvé dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dijeron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Dios quita todo lo que tiene a su pueblo si no vive de acuerdo con sus palabras. Pero si su pueblo vive conforme a sus palabras, Dios hace recuperar todo lo que había perdido. Gedeón pidió al pueblo de Israel por sus zarcillos de oro. La mayoría de la gente de eran descendientes de Ismael. Todos los hombres ismaelitas usaban zarcillos de oro. El pueblo de Israel reunió muchos zarcillos de oro y su peso fue de 1,700 siclos de oro. Esto es más de 20 kilos. Gedeón hizo un efod con este oro. El problema comienza aquí. El efod es un chaleco y una prenda similar a un delantal que usan
los sacerdotes para servir a Dios. Está bien descrito en Éxodo capítulo 28. Es un conjunto muy colorido. Se añadieron 12 joyas que representaban las 12 tribus de Israel. Y en el hombro se usaron 2 joyas llamadas Urim y Tumim para interpretar la voluntad de Dios. Por ejemplo, si una joya brillaba, significa que Dios estaba de acuerdo. Si la otra joya brillaba, significaba que Dios no estaba de acuerdo. Y si ambas joyas no cambiaban, significaba que Dios no había respondido. Pero lo importante es por qué Gedeón hizo este éfod. Por supuesto, el éfod que hicieron era un éfod falso. El verdadero éfod no está hecho de oro, sino de tela, y está adornado con varias joyas. Pero el éfod que hicieron no era para vestir, sino para exhibirlo. Era para adoración como ídolo. La Biblia dice que tan pronto hicieron este éfod, la gente se extravió. ¿Por qué Gedeón hizo este éfod con oro? Porque pensaba que tenían que seguir haciendo el papel de sacerdote delante de Dios. Gedeón pensó mal. Gedeón quería escuchar las palabras de Dios y asumir ese papel. Por eso trato de interpretar la voluntad de Dios a través de los ritos de los sacerdotes. Esto muestra la codicia de Gedeón y su ignorancia de la verdad. Uno tiene que hacer solo lo que Dios le diga que haga. En caso contrario, los efectos secundarios serán terribles. Este es el caso de Gedeón. Si Gedeón quería hacer esto bien, debería haber llamado a sacerdotes después de la guerra para que se hicieran cargo del sacerdocio y escuchar a Dios a través de ellos. Pero trató de escuchar a Dios por su propia cuenta. Pero el resultado fue un gran fracaso. El pueblo de Israel convirtió en éfod, en un ídolo. Leemos Jueces capítulo 8, versículo 27, dice así: Gedeón hizo con ellos un éfod y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó allí por aquello. Todo Israel se prostituyó allí por aquello y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. Éfod. El éfod es una prenda de ropa. Cuando el sacerdote viste el éfod y se inclina ante Dios, Dios le da gracia no por el éfod, sino por la fe del sacerdote que viste el éfod. Pero aquí el éfod se ha convertido en un ídolo. El pueblo de Israel se inclinaba ante el éfod y le ofrecía sacrificio. Tras la muerte de Gedeón, parece que hubo una gran fiesta e Israel se prostituyó en pos de los Baales.
¿Dónde está la causa fundamental de todo esto? Si el Espíritu Santo no está en las celebraciones religiosas, estas terminan mal. La codicia domina la adoración y luego sigue la depravación. Una religión sin el Espíritu Santo es un lugar donde se expresan los deseos humanos. No importa cuánto oremos, si no es como Dios nos dice, todos los arruinaremos. No hay nada más miserable, sucio y feo que el hecho de que el Espíritu Santo no participe en las actividades religiosas. Mira Internet, YouTube, muchas cosas de avivamientos, míralo. Más miserable. Soy sucio y feos, dicen avivamiento. Repetimos, ¿dónde está la causa fundamental de todo esto? Si el Espíritu Santo no está en las celebraciones religiosas, estas terminan mal. La codicia domina la adoración y luego sigue la depravación. Una religión sin el Espíritu Santo es un lugar donde se expresan los deseos humanos. No importa cuánto oremos, si no es como Dios nos dice, todos nos arruinaremos. No hay nada más miserable y sucio y feo que el hecho de que el Espíritu Santo no participe en las actividades religiosas. Si Gedeón no hubiese sido arrogante y se hubiese retirado, habría seguido siendo un gran creyente para siempre. Sin embargo, se extravió. Gedeón, después de la guerra, tuvo que volver a su posición original, pero no quería renunciar a las cosas que Dios le había dado directamente durante la guerra. Entonces, tomó solo el efod y lo usó para su nuevo papel. Las cruzadas de la Edad Media son un ejemplo parecido al de Gedeón. En el libro de Segundo Crónicas, el rey Ujías es otro ejemplo de esto. Leemos Segundo Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 23. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 23. Dice así: sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Fue infiel a Yahvé, su Dios, pues llegó a entrar en la casa de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor, quienes se plantaron ante el rey Ujías y le dijeron: oh Ujías, no te corresponde a ti quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario,
pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte de Yahvé Elohim. Pero Uzía, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó, y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes se volvieron hacia él, y aquí tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir deprisa de ahí, y él mismo se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. El rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluido de la casa de Yahvé, y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Uzías, los primeros y los últimos, lo escribió el profeta Isaías ben Amós. Y durmió Uzías con sus padres, pero lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: es leproso. Y en su lugar reinó su hijo Jotam. La conexión entre Dios y el hombre la hace Dios. No es algo que podamos hacer porque queramos. Dios quiere estemos satisfechos y seamos leales a un rol que nos ha dado. Este tema sigue adelante a explicarlo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.